Debo poner tu pasaporte en el organizador de viaje negro o en la maleta. Emma colocó 2 pasaportes estadounidenses azul oscuro en la consola de la entrada, empujándolos ligeramente con las yemas de los dedos para que quedaran perfectamente alineados. El pasaporte oficial de David solo estaba allí porque, hacía una semana, había luchado con uñas y dientes para obtener un permiso temporal de su oficial de seguridad especial para sacarlo de la bóveda del Pentágono, presentando una solicitud formal para una luna de miel aprobada en París. Los oficiales con su nivel de autorización de seguridad SCI de alto secreto tenían estrictamente prohibido guardar dichos documentos en casa. No hubo respuesta desde la sala de estar. Ella echó un vistazo por el pasillo. David estaba sentado en el sofá, con la postura rígidamente recta y el teléfono pegado a la oreja. Ella conocía esa pose a la perfección. Así se sentaba cuando la conversación no era para oídos no autorizados. Ella no volvió a preguntar. Al regresar al dormitorio, guardó ambos pasaportes en el bolsillo lateral de su organizador de viaje de cuero negro. Junto a ella yacían 2 camisas de vestir dobladas, una azul claro y otra blanca impecable, las que usaba con más frecuencia. Ya había planchado los cuellos y los puños, presionando cuidadosamente los pliegues donde era menos probable que se arrugaran. La maleta samsonite plateada de 28 pulgadas yacía abierta en el suelo. Había empezado a empacarlo hacía 3 días. Protector solar, un adaptador de corriente europeo, un frasco de su medicamento para la presión arterial. David tenía la presión arterial alta. Las juntas médicas del Departamento de Defensa en Walter Reed lo habían señalado como un problema grave durante 3 años seguidos, pero él siempre se olvidaba de tomar sus pastillas. Colocó la botella en el bolsillo exterior de su neceser para que fuera lo primero que viera al abrirlo. La voz en la sala de estar cesó. Los pasos resonaron por el pasillo. David apareció en el umbral del dormitorio. Con su estatura de 1,88 metros, ocupaba casi todo el encuadre. Él echó un vistazo a la maleta abierta en el suelo, y luego la miró a ella. El vuelo de mañana ha sido cancelado. La mano de Emma se quedó suspendida en el aire. Sus dedos aún sujetaban un par de calcetines doblados. Cancelado. El Estado Mayor Conjunto convocó una reunión informativa de coordinación de emergencia para los próximos ejercicios aliados. Órdenes desde arriba. Su tono era monótono, como si estuviera informando sobre un horario de trabajo que no le incumbía en lo más mínimo. Vamos a posponer la luna de miel 2 semanas. Ya avisé a la agencia de viajes. Mañana devolveré el pasaporte a la SSO. Dejó caer los calcetines en el bolsillo lateral de la maleta sin interrumpir su ritmo. Entonces desharé las maletas. Sí, se dio la vuelta y se marchó. Desde el momento en que apareció hasta su desaparición, transcurrieron menos de 40 segundos. Emma se agachó frente a la maleta y comenzó a sacar las cosas una por una: adaptador para protector solar, pastillas para la presión arterial, 2 camisas, sus pantalones cortos de gimnasia, su nuevo vestido ligero de verano con estampado floral. Había comprado ese vestido específicamente para la luna de miel. Todavía tenía las etiquetas puestas. La dobló con cuidado y la metió en el rincón más recóndito de su armario. La pantalla de su teléfono se iluminó. Un mensaje de texto de su mejor amiga, Chloe. ¿A qué hora sale el vuelo mañana? Iré a despedirlos. Emma tecleó una sola palabra. Pospuesto. Pulsó el botón de enviar y luego colocó el teléfono boca abajo sobre la cama. No lloró ni suspiró. Simplemente cerró la cremallera de la mitad vacía de la maleta y la empujó hacia un rincón del vestidor. Las ruedas rodaban sobre el suelo de madera, emitiendo un sordo y hueco estruendo. Este era el 11º mes de su matrimonio. La luna de miel ya se había pospuesto 2 veces. La primera vez se debió a una inspección de la base a principios de año. La segunda vez fue debido a una auditoría de seguridad realizada en primavera. En ambas ocasiones simplemente había dicho, de acuerdo. Este fue el tercero. El temporizador del horno de la cocina emitió un pitido. Emma se levantó, fue a la cocina y apagó la estufa. En una olla, una rica sopa de pollo con fideos había estado hirviendo a fuego lento durante 2 horas. El caldo tenía hierbas doradas flotando en la superficie. Retiró el exceso de grasa con una cuchara, sirvió la sopa en un tazón y la llevó hasta la puerta de su despacho. La sopa está lista. David ni siquiera levantó la vista. Simplemente pasó la página del documento que tenía en la mano. Ponlo sobre el escritorio. Colocó el cuenco en el borde del escritorio, en la tercera sección desde la derecha. Allí había un posavasos de silicona que ella había comprado especialmente para él. Cuando lo compró,
Había medido meticulosamente el lugar exacto donde él solía dejar su taza. Antes de salir de la oficina, lo miró de espaldas, con su camiseta blanca, y observó la línea marcada y rígida de sus omóplatos. Nunca volvió a mirarla. Cerró la puerta. A la mañana siguiente, Emma estaba regando la higuera de hoja de violín en el balcón de su apartamento en Arlington. Su teléfono sonó. Un número desconocido apareció fugazmente en la pantalla, un código de área de Nueva York. Ella respondió. Hola, ¿es la señora Emma Walker? Sí, hablando, somos Elite Travel Concierge. Su esposo no contesta el teléfono, así que llamamos al número alternativo que tenemos registrado, respecto al vuelo de Emirates de mañana a las Maldivas, vuelo EK-232, con salida desde Dulles. Queremos confirmar el traslado en hidroavión privado que solicitó. La regadera que Emma tenía en la mano se inclinó. El agua se desbordó de la maceta y se filtró por las juntas de las baldosas del balcón. Maldes, un país extranjero, un lugar que los oficiales en servicio activo debían someter a una exhaustiva investigación para poder visitarlo. Dijiste que la salida era mañana. Sí, señora, 2 de junio, el vuelo EK-232 sale a las 10:20 am, desde Washington, Dallas. Los nombres de los pasajeros son David Walker y Kate Russell, que aparece en el otro extremo, Eleanor Morgan. El traslado está reservado para 2 villas contiguas sobre el agua. Es correcto, el agua del balcón goteaba hacia el umbral de la sala de estar. Emma dejó la regadera en el suelo, no le temblaba la mano, pero sentía los latidos de su corazón en algún lugar de su garganta, latiendo con tanta fuerza que no podía hablar. ¿Sigue usted en la línea, señora? Cuando finalmente respondió, su voz no había cambiado, la entonación de cada palabra era absolutamente perfecta. Sí, todo es correcto, mantenga la reserva tal como está, gracias. Ella colgó, de pie en el balcón, miró el charco que había a sus pies. El sol de la mañana se reflejaba en el agua, cegándola. Ella conocía el nombre de Eleanor Morgan. Antes de la boda, ella había hojeado los viejos álbumes de fotos de David. En sus fotos de la escuela secundaria, una chica delgada con cabello largo estaba de pie junto a él, sonriendo dulcemente. Ella había preguntado quién era, respondió, una amiga de la infancia, se mudó de estado hace mucho tiempo. Ni una palabra más. Secó el agua del balcón, enjuagó la regadera y la puso en el segundo estante del estante de herramientas. Luego se sentó en el sofá, abrió la aplicación Safari en su teléfono y escribió el número de vuelo. EK-232 Washington a correo vía Dubai, que sale a las 10:20 am, mañana, y sin embargo, su esposo había estado en la puerta del dormitorio anoche diciéndole que el vuelo de mañana estaba cancelado porque el Pentágono tenía una sesión informativa de coordinación de emergencia. Abrió su conversación de mensaje con David. Su último mensaje había sido enviado a las 9 p.m. de anoche. Tus pastillas para la presión arterial están en el bolsillo exterior de tu neceser. Él no había respondido. Deslizó el dedo hacia arriba por su historial de chat. Sus conversaciones siempre eran así. Ella escribía 2 o 3 mensajes de texto, él respondía con uno, a veces era, sí, a veces, de acuerdo. Su respuesta más larga de la última semana. La recepción del general es el sábado por la tarde. Prepárate. Nunca había visto el nombre de Eleanor Morgan en su teléfono, no porque lo escondiera bien, sino porque nunca lo había revisado. No lo había hecho porque confiaba en él. Emma cerró mensaje y abrió la aplicación de Amazon. Un bolso de playa de paja tejida que había pedido hacía 3 días acababa de ser entregado en un casillero de Amazon calle abajo. Todavía no lo había recogido. Tocó el botón para iniciar la devolución. A las 20 p.m. Caminó hasta el Whole Foods cercano. En el refrigerador quedaban 2 cartones de leche, suficientes para 3 días, y 5 huevos. Compró perejil fresco, un bloque de queso cheddar curado, una pinta de tomates cherry y un recipiente de cerezas dulces frescas. A él le encantaban las cerezas. Ella siempre las lavaba y las colocaba en un tazón de porcelana blanca sobre la mesa de centro para que él pudiera tomar un puñado al pasar, empujando su carrito más allá de la sección de frutas y verduras. Se movió al mismo ritmo de siempre. Había una fila en la caja. La mujer que estaba delante de ella tardaba una eternidad en buscar en su bolso. Emma esperó. Sus ojos se posaron en el encendedor cerca de la caja registradora. Recordó cómo había estado hablando por teléfono ayer. Su columna estaba perfectamente recta. No era la tensión que solía tener al hablar con sus superiores.
Era algo más, algo que no pudo nombrar entonces, pero que ahora podía identificar. Levantó ligeramente los hombros, inclinándose un poco hacia adelante, como si intentara acercarse a la persona al otro lado de la línea. Debido a la distancia, no había escuchado la conversación, pero recordaba su última frase: yo me encargo, yo lo haré posible, no, lo investigaré. No lo entendió, pero yo lo haré posible. Había usado esa frase con ella una vez. Cuando estaban renovando su nuevo apartamento, ella mencionó que quería ventanas del suelo al techo. Él había dicho: de acuerdo, yo lo haré posible, y las ventanas se instalaron. Ella había pensado que significaba que le importaba. Era su turno. Colocó las cerezas, el perejil, el queso y una botella de salsa de soja en la cinta transportadora. Pagó con su teléfono. De vuelta en casa, lavó las cerezas, las secó con una toalla de papel, las colocó en el tazón de porcelana blanca y lo puso justo en el centro de la mesa de centro. A las 7 p.m., David regresó. El sonido de sus zapatos Oxford, usados con esfuerzo, resonó contra los azulejos de la entrada. Estaba asando filetes en la cocina. El extractor de aire zumbaba ruidosamente. No necesitaba salir a recibirlo. ¿Qué hay para cenar? Filete, ensalada, papas asadas y sopa sobrante. Entendido. Sus pasos se dirigieron hacia la sala. Ella conocía su rutina. Primero, bebería un vaso de agua, luego se sentaría y miraría su teléfono. Durante 10 minutos, volteó la carne en la sartén, comprobando el sellado. El término medio estaba perfecto. Apagó el fuego, emplató los filetes y los adornó con perejil. Cuando llevó los 4 platos a la mesa del comedor, David ya estaba sentado. Su plato estaba perfectamente alineado, su tenedor estaba a la izquierda con los dientes hacia abajo. Siempre lo colocaba así porque era zurdo. Mientras comía, echó un vistazo a su teléfono, escribió unas palabras y lo volteó boca abajo. ¿A qué hora te vas mañana?, preguntó Emma. La mano de David que sostenía el tenedor se congeló durante menos de medio segundo antes de reanudar su movimiento. Un coche de la base me recogerá a las 7 a.m. Me despertaré a las 6 y prepararé el desayuno. No te molestes. Tomaré algo en la cafetería. De acuerdo. Inclinó la cabeza sobre su sopa. La temperatura del caldo era perfecta, no hirviendo. Terminó rápidamente su bistec. Durante el resto de la comida, no dijo ni una sola palabra sobre ella. Cuando terminó, apartó ligeramente el plato. Voy a la oficina. Sí, recogeré la mesa. Se fue. Emma recogió los platos. Media patata asada quedó en su plato. La movió a su propio plato y lavó el suyo. El agua corría ruidosamente en el fregadero. Sintió los ojos calientes solo por un instante, segundo, y luego simplemente subió el grifo. A las 10 p.m., cuando salió de la ducha, David ya estaba en la cama, de cara a la pared. Su respiración era constante. Vestida con su camisón, se quedó junto a la cama durante 3 segundos, luego apartó el edredón y se acostó de lado. Era una cama king size. Un borde claro e invisible recorría el centro, no dibujado, sino marcado. Dormían en sus respectivos huecos y nunca lo cruzaban. Recordó su noche de bodas. Él la había abrazado, pero solo una vez, muy brevemente, como si ejecutara un protocolo programado, y luego dijo: vamos a dormir. En 11 meses de matrimonio, la cantidad de veces que la había tocado se podía contar con los dedos de una mano. Ella había pensado que simplemente estaba agotado, pensó que era disciplina militar y estoicismo. Pensó que las cosas mejorarían con el tiempo cuando él estuviera menos ocupado, cuando finalmente llegara la luna de miel. Cuando tenían tiempo solo para los dos, ella seguía esperando. Ahora sabía dónde había llegado ese tiempo. Se fue, se giró de lado y miró su espalda, la línea recta de su columna bajo su camiseta blanca, los hombros anchos, la respiración constante. Estaba durmiendo perfectamente. Tranquilo. Mañana a las 7 a.m. se vestiría, saldría de la casa, le diría que iba al Pentágono y, en cambio, se dirigiría al aeropuerto de Dallas para sentarse en clase ejecutiva en un vuelo a las Maldivas. Esta era su vida. Emma cerró los ojos, sus uñas clavándose en sus palmas. Sintió el escozor de la presión en su piel haciéndose más aguda milímetro a milímetro. Escondió sus manos bajo las mantas. Su rostro no delató ni una sola emoción. Temprano en la mañana, 5:40 a.m., el cielo aún no se había aclarado. Emma se despertó 20 minutos antes de su alarma. No abrió los ojos. Todavía podía sentir su peso en el colchón.
Su respiración mantenía su ritmo. Esperó. 55 a.m. Se giró. Los resortes del colchón crujieron ligeramente. Se levantó. El sonido del agua corriendo en el baño principal. Ella yacía allí con los ojos cerrados, escuchando durante 2 minutos el cepillado de dientes, el lavado de su cara, el zumbido de una maquinilla de afeitar eléctrica. La puerta del armario se abrió y se cerró. Unos pasos salieron del dormitorio y se dirigieron a la entrada. Ella lo oyó abrir el zapatero. Por lo general, salía para el servicio con sus zapatos Oxford o botas militares del uniforme, pero hoy oyó el sordo golpeteo de los mocasines de cuero, los mocasines marrones que habían comprado juntos. El vendedor de Nordstrom había dicho, estos son perfectos para unas vacaciones en un resort, y David, que rara vez sonreía, le había sonreído y había dicho, nos los llevaremos entonces, nunca los había usado. Las puso hoy, el suave tintineo de las llaves, luego el sonido de la pesada puerta principal abriéndose. Emma abrió los ojos. El techo era blanco. Una luz azul grisácea se filtraba por la rendija de las cortinas. El cerrojo hizo clic. Se había ido. No, no se despidió. No, me voy. Ni siquiera se había asomado al dormitorio para mirarla por última vez. Ella yacía en la cama mirando la lámpara del techo. Ella misma había instalado esas bombillas LED, comparando las especificaciones de temperatura de color de media docena de marcas en línea para encontrar la más parecida a la luz natural del día. Todo porque una vez mencionó que la luz en esta casa era demasiado amarilla. Durante 11 meses de matrimonio, todo lo que hizo fue para hacerle la vida más cómoda. Puso etiquetas en los recipientes de plástico del refrigerador. Sus camisas estaban coordinadas por colores de claro a oscuro por ella misma. Los archivos en su escritorio estaban ordenados por ella para que estuvieran a su alcance. Recordaba su dosis de presión arterial mejor que él, y él le regaló su luna de miel a otra mujer. Emma se incorporó, no estaba llorando, sacó su teléfono de la mesita de noche, abrió la aplicación de Emirates y escribió el vuelo EK-232. El registro de estado del vuelo estaba cerrado, no se podía ver la información del pasajero, pero la hora de salida estaba escrita en blanco y negro, 10:20 a.m., eran las 6:10 a.m., estaba mintiendo. Se levantó y fue al baño. Su rostro en el espejo estaba pálido, sus labios secos. Abrió el grifo y se salpicó la cara con agua fría. Cuando el agua helada tocó su piel, notó un cabello en el borde del lavabo, largo y negro. No era suyo. Se había teñido el cabello de castaño hacía 3 meses. Se quedó mirando el cabello durante 2 segundos. Tomó un pañuelo, lo recogió y lo tiró a la basura. A las 6:30 a.m. Estaba en la cocina preparando avena simple. No le agregó azúcar morena ni leche, solo una pizca de sal. Comió muy despacio, masticando cada cucharada deliberadamente. A la mitad, dejó la cuchara, abrió Safari en su teléfono y fue a la página web de Emirates. Vuelo EK-232 de junio a Washington para enviar por correo, clase ejecutiva. 0 asientos disponibles. Tomó una captura de pantalla de la página, luego cerró el navegador. Abrió iMessage y encontró la conversación de David. El último mensaje seguía siendo suyo, de la noche anterior. Tus pastillas para la presión arterial están en el bolsillo exterior de tu neceser. Él no había respondido, dejó el teléfono sobre la mesa, terminó el resto de su avena, lavó el tazón y secó la encimera, de modo que no quedó ni una sola gota de agua. En la mesa de centro de la sala estaba el tazón blanco con las cerezas lavadas de la noche anterior. Él no se había comido ni una sola. Se quedó de pie en medio de la sala y observó el apartamento. 1200 pies cuadrados, 2 habitaciones, su hogar conyugal. Durante la renovación, se tomó un mes de licencia sin goce de sueldo para supervisar a los contratistas todos los días. Pasó 2 días en ferreterías, eligiendo las cortinas de la sala para que bloquearan la luz sin que la habitación se viera lúgubre. Movió el sofá 3 veces hasta que quedó perfectamente alineado con el eje central del televisor. Ella misma había instalado un estante secundario debajo de la mesa de centro, solo para que él tuviera un lugar donde apilar sus diarios de estrategia militar. Su huella digital estaba en cada detalle. Sin embargo, no había fotos de ella en esta casa, ni en la entrada, ni en la sala de estar, ni en la oficina. Solo en la mesita de noche del dormitorio había una sola foto enmarcada que ella había colocado boca abajo porque era su foto de boda, y él sentía que exhibirla abiertamente era demasiado llamativo. Ella se acercó y tomó el marco. En la foto,
Ella estaba con un vestido de novia blanco, sonriendo con todas sus fuerzas. Sus ojos se arrugaban formando medias lunas. Él estaba con su uniforme militar, con una expresión increíblemente rígida, mirando fijamente a la lente. Una media sonrisa apenas perceptible asomó a sus labios, la distancia entre ellos. Su hombro estaba presionado contra su brazo, pero el brazo de él no hizo ningún intento de rodearla. Ella volvió a colocar el marco en la mesita de noche boca abajo, 9 horas a.m., se sentó en el sofá, el televisor estaba encendido en silencio, su teléfono descansaba sobre su regazo, 9:15 a.m., el teléfono se iluminó, un mensaje de texto de David: acabo de llegar al Pentágono, va a ser una noche larga. Miró el mensaje, escribió OK y lo envió. Apareció el estado de entregado, nada más. Dejó el teléfono y miró el televisor silenciado. Un presentador de noticias informaba sobre una cumbre económica en Washington, D.C. Había gente con traje de negocios de pie en un escenario, los subtítulos se desplazaban demasiado rápido. Llegó al Pentágono o llegó al aeropuerto, 9:40 a.m., abrió la aplicación y comprobó el estado del vuelo, embarque completado, salida estimada a las 10:20 a.m. En este momento, debería estar sentado en la sala VIP de Emirates en Dulles junto a Eleanor Morgan. Tal vez estaban tomando café, tal vez estaba sonriendo con esa sonrisa que ella nunca había visto, o tal vez le estaba diciendo palabras a esta mujer que nunca le había dicho, como te he echado de menos, como ha pasado demasiado tiempo, o tal vez no estaba diciendo nada, tal vez solo estaban sentados uno al lado del otro muy cerca. Emma se levantó, se dirigió al fregadero de la cocina y abrió el grifo. El agua le cayó en las manos, estaba fría. Puso ambas manos bajo el chorro, separando los dedos, dejando que el agua fluyera entre ellos. Tenía un nudo en la garganta, no quería llorar, era algo más sordo, como si alguien le hubiera puesto una losa de piedra en el pecho. No era doloroso, solo le impedía respirar. Cerró el grifo, se secó las manos, volvió al salón y se sentó en el sofá. La televisión seguía reproduciendo imágenes en silencio, una casa silenciosa. Apareció una notificación de la aplicación de la aerolínea. El vuelo EK-232 ha despegado. Emma se quedó mirando ese texto durante un buen rato, luego bloqueó el teléfono, lo dejó en la mesa de centro. Cogió el mando a distancia y encendió el televisor. El meteorólogo hablaba del tiempo. Se esperan temperaturas máximas cercanas a los 32 grados centígrados en el área metropolitana de Washington, D.C. hoy. Manténgase hidratado si está al sol. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales del techo directamente sobre el sofá. Sintió un ligero calor. Allí estaba, en su luna de miel, sentada, sola en un apartamento de 12.000 pies cuadrados, escuchando el pronóstico del tiempo, viendo cómo los rayos del sol se deslizaban por el piso de madera. Mientras tanto, su esposo llevaba a otra mujer en avión al mismo destino que se suponía que debían visitar. Violando flagrantemente el protocolo militar federal, Emma tomó el tazón de cerezas. Caminó hacia la cocina y vació todo el contenido en el bote de basura, lavó el tazón de porcelana blanca, lo secó por completo y lo guardó en el armario. Sus movimientos eran increíblemente ligeros, sus pasos silenciosos. Había tanto silencio en el apartamento, que parecía como si nadie hubiera vivido allí jamás. 3 de junio, 22 horas después de que despegara el vuelo, Emma estaba sentada frente a la computadora en la oficina en casa. En el trabajo, David era clínicamente paranoico con respecto a OBSC, pero trataba su computadora portátil de casa como una fortaleza impenetrable. Su cuenta personal de Gmail siempre estaba iniciada. Ella también sabía la contraseña, DW031689, sus iniciales y su fecha de nacimiento. Nunca la cambiaba. Había más de 400 correos electrónicos sin leer en la bandeja de entrada. Ella no los revisó todos, simplemente escribió en la barra de búsqueda a Eleanor Morgan. 3 segundos después, la búsqueda arrojó 17 resultados. El primer correo electrónico era del 9 de enero de este año, el tercer mes de su matrimonio. No los abrió de inmediato. Primero, abrió la aplicación de notas en su teléfono, creó un nuevo documento y lo nombró 0602, luego, comenzó a leerlos uno por uno. Primer correo electrónico, 9 de enero de Eleanor, asunto aterrizado, texto, estoy aquí, vuelo tranquilo, no te preocupes. Respuesta de David, bien, descansa un poco,
Tercer correo electrónico, 14 de febrero, asunto vacío, texto, una foto de un café con leche, un corazón torcido dibujado en la espuma, sin palabras. Respuesta de David, talentoso. Séptimo correo electrónico, 20 de marzo, Eleanor, ese proyecto del Departamento de Defensa que mencionaste, puedo ayudar a impulsarlo por nuestra parte. ¿Tienes tiempo para una llamada el sábado, David? Sábado a las 3 p.m., los dedos de Emma se congelaron en el ratón. Sábado, 20 de marzo. Recordaba aquel sábado, él le había dicho que iba al Pentágono a trabajar horas extras y que no lo esperara despierta para cenar. Ese día había asado un lomo de cerdo, esperó hasta las 9 p.m., la carne. Se aclara la garganta, se enfrió, la recalentó, volvió a enfriarse. Cuando finalmente llegó a casa, ella ya estaba dormida. Siguió leyendo, un 10º correo electrónico, 15 de abril, un correo electrónico muy largo de Eleanor. Emma recorrió el texto con la mirada y se detuvo en un párrafo del medio. A veces pienso que me fui demasiado abruptamente en aquel entonces. Si no me hubiera mudado de estado, ¿dónde crees que estaríamos ahora? La respuesta de David consistía en una sola frase: no te aferres al pasado, vive el presente. Emma hizo una captura de pantalla y la guardó en la nota. 15º correo electrónico, 20 de mayo, hace 13 días, Eleanor, las visas están aprobadas, ya reservaste. David consiguió un billete en clase ejecutiva. ¿Quieres que te compre un billete de conexión, o directo? Eleanor, directo es más fácil, lo compraré yo misma. Ahorra tu dinero. David ya lo compró. Mismo vuelo, vuela a DC el día anterior. Yo me encargaré del traslado. La respiración de Emma no se entrecortó, con firmeza. Tomó una captura de pantalla y la pegó en la nota. Último correo electrónico, 28 de mayo, hace 4 días, Eleanor, nos vemos mañana. David, nos vemos mañana, buenas noches. Marca de tiempo 1,43 p.m., esa noche, a las 11:43 p.m., Emma recordó exactamente lo que estaba haciendo. Estaba acostada en la cama, de espaldas a él, escuchándolo mientras revisaba algo en la pantalla de su teléfono. Había pensado que estaba leyendo las noticias. Cerró Gmail, no borró ni un solo rastro, no marcó ningún correo electrónico no leído como leído, pero sí borró el historial del navegador. Ahora había 14 capturas de pantalla en la aplicación de notas de su teléfono. Bloqueó la pantalla, colocó el teléfono sobre el escritorio, apoyó las manos a ambos lados del teclado y miró las puntas de sus dedos. Las uñas estaban cortas, pintadas con una capa superior transparente porque él había mencionado una vez que odiaba las manicuras llamativas. Apretó los puños, sus nudillos crujieron suavemente, luego se puso de pie. Tarde del 3 de junio, Emma sacó el cajón inferior del escritorio de la oficina. Dentro había una carpeta de acordeón de plástico con documentos que ella misma había organizado antes de la boda, su certificado de matrimonio, pasaportes, el contrato de alquiler del apartamento, el título del coche y la documentación de sus 2 cuentas bancarias. Sacó toda la carpeta, la colocó sobre el escritorio y comenzó a revisar los documentos uno por uno. Título del coche, propietario David Walker, tarjetas bancarias, 2, una era su cuenta corriente personal, la otra una cuenta corriente conjunta para los gastos del hogar. La cuenta conjunta estaba a nombre de Emma, pero estaba vinculada al número de teléfono de David para recibir alertas por mensaje de texto. Al llegar al fondo, encontró un documento que casi había olvidado, un certificado de depósito, CD, del Chase Bank por $3,000, con un plazo fijo de 1 año, fecha de vencimiento, 1 de julio. Estos eran sus ahorros prematrimoniales. Cuando se casada, ella había transferido el dinero a una cuenta vinculada a su perfil conjunto. En aquel entonces, lo consideró un gesto de absoluta confianza. Ahora, necesitaba recuperarlo. Abrió la aplicación de Chase, ingresó su contraseña y fue a la sección de certificados de depósito, CD. Faltaban 28 días para el vencimiento. El retiro anticipado significaba perder 3 meses de intereses. Tocó retirar anticipadamente. El sistema mostró una advertencia: confirmar cierre anticipado, perderá aproximadamente $250 en intereses. Tocó confirmar $29,750. Los fondos se acreditarían al día siguiente. Luego, revisó la cuenta corriente conjunta, saldo, $4,200. De eso,
$1,500 era la asignación mensual que David transfería para comestibles y servicios públicos. El resto era dinero que ella había ahorrado trabajando como traductora independiente de ruso a inglés en línea. Transfirió los $4,200 completos a su cuenta personal de Bank of America. Luego, deshabilitó Zelle para la cuenta de Chase. Finalmente, fue a la configuración del perfil y eliminó el número de teléfono de David del sistema de alertas por SMS. Habiendo completado esos 3 pasos, miró el reloj. 2:17 p.m. Todavía tenía tiempo. 3 de junio 1:05 p.m. Emma marcó un número. Chloe, ¿estás ahí? Sí. Hola, ¿qué pasa? ¿No se supone que están de luna de miel? No fuimos. Puedes hablar. ¿Estás en casa? Estoy en casa. ¿Por qué suenas rara? Necesito un favor, dijo Emma. Necesito la información de contacto de un abogado de divorcios. El silencio se mantuvo en la línea durante 3 segundos completos. Emma, ¿qué pasó? Solo encuéntrame uno. Preferiblemente a alguien que tenga experiencia con divorcios militares. ¿Está bien, M? ¿Estás bien? Estoy bien. Una vez que termine de resolver esto, te lo contaré todo. Colgó. Chloe volvió a llamar 1 hora y media después. Encontré a alguien. Michael Evans, socio de un bufete en el centro, se encarga de divorcios complicados para oficiales de alto rango. Te envié su tarjeta de contacto por mensaje de texto. Gracias. Emma colgó y le envió un mensaje de texto al abogado. Respondió en 10 minutos. Emma escribió: Hola, Sr. Evans, Chloe me la recomendó. Necesito una consulta para un proceso de divorcio. El demandado es un teniente coronel en servicio activo. Tengo pruebas contundentes de infidelidad. Planeo presentar la demanda, pero no estaré presente físicamente en las audiencias ya que me voy del país. Cuando está disponible para reunirse, la respuesta fue rápida: mañana a las 10 a.m. Traiga todos los documentos que mencionó. Hablaremos sobre la redacción de un poder notarial. Emma entendió, colgó el teléfono. Más allá de los ventanales que iban del suelo al techo, el sol comenzaba a ponerse sobre Virginia. Una luz anaranjada inundaba el suelo de madera. Se sentó en la silla de oficina, reclinándose sobre la almohada lumbar de espuma viscoelástica. Había pedido esa almohada en línea porque él solía quejarse de dolor lumbar por estar sentado en un escritorio todo el día. Sacó la almohada de detrás de su espalda y la arrojó al otro lado de la habitación. 3 de junio. 9:10 p.m. Abrió su computadora portátil y fue a SIC.com, una bolsa de trabajo australiana. Escribió en la barra de búsqueda: traductor de ruso e inglés, intérprete, ubicación, Distrito Financiero de Sydney. Aparecieron docenas de resultados. Empezó a filtrarlos. Excluyó a los que requerían residencia permanente. Excluyó los puestos a tiempo parcial. Quedaron 3. Uno era traductor interno en una firma de auditoría internacional. El segundo era para una agencia de inmigración. El tercero era traductor independiente contratado para la Oficina Nacional de Auditoría de Australia. Requisitos ANAO, NATI, certificación de nivel 3. Emma había obtenido su certificación NATI de nivel 3 para ruso hacía 2 años. En aquel entonces, no estaba casada y trabajaba a tiempo completo en una agencia de traducción, ganando un sueldo decente. Después de la boda, David le dijo que ya no necesitaba trabajar. Su sueldo militar era más que suficiente. Había renunciado, pero su certificación seguía activa. Marcó en favoritos los 3 listados. Luego, abrió el portal de inmigración australiano. Su visa de trabajo y vacaciones, que había obtenido antes de la pandemia, y que de alguna manera logró aplazar, seguía siendo válida hasta fin de año. Podía usarla. Fue al sitio web de Emirates y buscó vuelos de Washington D.C. a Sydney para el 5 de junio, pasado mañana. Todavía quedaban asientos en clase económica. No reservó de inmediato. Necesitaba confirmar un detalle. Cuánto duró el viaje de David a Las Maldes. Reabrió su Gmail. La sesión de la mañana no había caducado. Buscó el nombre del resort. Apareció la confirmación de la reserva. Entrada: 2 de junio. Salida: 7 de junio al mediodía. Eso significaba que no regresaría hasta el 7 de junio. Hoy era 3 de junio. Tenía 4 días. Volvió a la pestaña de Emirates y compró el billete para el 5 de junio. Clase económica. Solo ida. Un pasajero. Le cobraron $1,650 en su tarjeta. Billete confirmado. 4 de junio, 10 horas a.m. El despacho de abogados de Michael Evans estaba en el piso 19.
de un elegante edificio en el centro de Washington, D.C. Emma llegó puntual. Evans tenía unos 40 y tantos años, un corte de pelo impecable y hablaba rápido. Hojeó la pila de papeles que ella había traído, impresiones de capturas de pantalla de correos electrónicos, la confirmación del vuelo de Emirates, extractos bancarios. Su marido es teniente coronel, sí, en servicio activo, dijo Emma. Proceso de divorcio en Virginia, por lo general, son sencillos, pero si él lo impugna o se niega a firmar, el tribunal impone un periodo de separación, que puede prolongarse durante meses, explicó el abogado. ¿Estás preparado para un proceso largo? Sí, me mudo al extranjero mañana, tú te encargarás de todo. Evans la miró, dado su rango y su autorización de seguridad TS-SCI, que su esposa se mude repentinamente a un país extranjero, incluso a uno aliado, va a desencadenar una revisión de seguridad. En el momento en que esta petición llegue al tribunal, su mando y el DCSA querrán saber por qué. Un divorcio público y turbulento es lo último que desea, y volar a las Maldivas sin permiso de viaje al extranjero aprobado es una violación masiva del UCMJ. Tenemos una enorme influencia. Puede citar a declarar al manifiesto de pasajeros del vuelo 232 de Emirates. La voz de Emma era monótona, como si leyera un informe trimestral de ganancias. Volaron en la misma cabina. El traslado era para 2 villas. Él pagó la reserva. Si es necesario, usaré el poder notarial para solicitar al tribunal una orden para obtener sus registros de salida de la CBP en el momento en que aterriza de nuevo en Estados Unidos, dijo Evan, dejando los papeles sobre la mesa. Llegaste increíblemente bien preparado. Bien, sacó un formulario impreso de su bolso. Redacté el poder notarial ayer. Revísalo y dime si el lenguaje se mantiene. Evans tomó el papel y lo escaneó. La comisura de sus labios se crispó, no una sonrisa burlona, sino sorpresa. Es hermético, fírmalo. Emma firmó. Su firma era firme y legible. Pago único de su cuota de reserva. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de su banco. Transferencia bancaria o cheque, trabajos con alambre. Se recibió una notificación. Evans revisó su pantalla. Se recibieron $200. Deslizó el poder notarial en una carpeta. Presentaré la petición el 8 de junio. El tribunal le notificará la citación judicial tras su regreso. Debes estar preparado para la posibilidad de que él o sus oficiales al mando intenten contactarte para encubrir esto. Lo sé. Emma se puso de pie y se echó el bolso al hombro. Gracias, señor Evans, manténgame informado. Ella se fue. Tarde del 4 de junio, al regresar al apartamento, Emma sacó las 2 maletas Samsonite plateadas de 8 pulgadas. Esta vez estaba haciendo la maleta para ella misma. No tenía mucha ropa. Unas cuantas camisetas, 2 pares de vaqueros, una chaqueta ligera. Junio y Sydney significaban invierno. Necesitaba llevar varias capas de ropa. Rebuscó en el armario. La mayor parte de su ropa más abrigada la compró antes de la boda. Los estilos estaban un poco anticuados, pero eran ponibles. Abrió el armario del baño y cogió sus artículos de aseo personal, el cepillo de dientes, la crema facial, el agua de micelio y el blister de pastillas anticonceptivas. Se quedó mirando el paquete de papel de aluminio. Quedan 11 pastillas. Desde el día en que se casaron, ella fue la única que se encargó del control de la natalidad. David ni siquiera preguntó por eso. Tiró el blister a la papelera. Pasaportes. Se dirigió a la entrada y abrió el bolsillo lateral del organizador de viaje negro. Solo había un pasaporte dentro. David se había tomado la suya en secreto el 2 de junio antes de marcharse. Ella tomó la suya y la abrió, válido por otros 3 años. Cuando cerró la cremallera de la maleta, un tercio de ella aún estaba vacía. Su vida entera no podría ni siquiera llenar una maleta de 28 pulgadas. 4 de junio, 800 p.m. Emma limpió el apartamento por última vez. No lo hizo por él, sino por su propia costumbre de dejar los lugares exactamente como los había encontrado. Limpió a fondo las encimeras de la cocina 2 veces. Tiró todo lo que había en la nevera que pudiera estropearse, dejando solo el cartón de leche sin abrir y unos pocos huevos. Ató la bolsa de basura y la llevó al conducto que había al final del pasillo. La mesa de centro del salón brillaba. El cuenco de porcelana blanca permanecía vacío en su lugar habitual, en la oficina. Solo llevó consigo su certificado NATI y algunos diccionarios de traducción. Ella no tocó sus documentos. El ordenador se apagó y se volvió a colocar en su sitio. En el dormitorio,
Hizo la cama a la perfección, el edredón quedó perfectamente liso, sin una sola arruga, las almohadas son perfectamente simétricas. El marco de fotos sobre la mesita de noche estaba boca abajo, dudó un segundo y luego le dio la vuelta, colocándolo boca arriba, que lo vea cuando regrese. Finalmente, se quedó en la entrada y se cambió de zapatos. El estante superior del zapatero era de ella, el inferior de él, había guardado todos sus zapatos, dejando 4 huecos vacíos que la miraban fijamente, sacó su llavero, la llave electrónica del edificio y 2 llaves del apartamento, colocó sus llaves en la consola. Justo al lado de su organizador de cuero negro, junto a las llaves, colocó otra cosa, una copia de su certificado de matrimonio, lo abrió por la página donde aparecían el sello del Estado y sus firmas. Con la cara visible, no dejó nada más, ni nota, ni mensaje de texto, ni explicación. 5 de junio. 6 horas a.m., el Uber, se aclara la garganta, ya estaba esperando afuera del complejo de apartamentos. Emma salió por las puertas de cristal con su maleta plateada, las ruedas resonaban contra el pavimento. En el tranquilo aire de la mañana, el sonido era excepcionalmente nítido. Ella se subió al coche. Aeropuerto de Dallas, preguntó el conductor. Sí. Cuando el coche se detuvo en la calle, ella miró el edificio a través de la ventana trasera. Piso 18, tercera ventana desde la izquierda. El suelo llegaba hasta las ventanas de su sala de estar. Las cortinas estaban corridas, desde fuera no se veía nada. Se dio la vuelta y se quedó mirando la carretera. Su teléfono se iluminó. El informe de David se emitirá a última hora de esta noche. No esperes despierto para cenar. Él seguía enviando esos mensajes, sentado en un complejo turístico en las Maldivas. Seguía manteniendo la mentira de que estaba atrapado en el Pentágono. Emma se quedó mirando el texto. Su pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla durante un segundo. Ella escribió OK y lo envió. Luego, accedió a la configuración del chat y silenció sus notificaciones. Abrió su perfil de WhatsApp y cambió su foto de perfil, que antes mostraba una camaleona blanca, por una foto sin rostro de árboles otoñales. La ciudad pasó borrosa frente a la ventana. Todavía no había comenzado la hora punta de la mañana, las carreteras estaban prácticamente vacías. Una brillante franja de luz blanca apareció en el horizonte, el sol aún no había salido del todo. Emma guardó su teléfono en su bolso. Su vuelo despegó a las 10:20 de la mañana, teniendo en cuenta la escala en Dubái. Aterrizaría en Sydney en aproximadamente 24 horas, serían las 10 de la noche, hora local. Había reservado un albergue cerca del aeropuerto de Sydney para su primera noche por $80 australianos. No le había dicho a nadie exactamente a dónde iba. Chloe solo sabía que tenía que irse. La abogada recibiría su número de teléfono australiano una vez que comprara una tarjeta SIM local. En este preciso instante, a 900 millas de distancia, en las Maldivas, David probablemente estaba sentado junto a una piscina infinita, desayunando con Eleanor Morgan o aún dormido. Él no sabía que ella ya no estaba en su apartamento. Él desconocía que las cuentas conjuntas habían sido vaciadas. Él desconocía que un abogado estuviera redactando una demanda de divorcio. No sabía que, a su regreso, le esperarían un juego de llaves, un certificado de matrimonio sin firmar y un armario medio vacío. No sabía absolutamente nada. Él pensaba que ella seguía esperándolo en casa, igual que en los últimos 11 meses, cocinando la cena, planchando camisas, limpiando las encimeras, simplemente esperando a que él entrara y dijera, sí. Emma se recostó en el asiento y cerró los ojos. Esta sería la última vez que despertaría en el silencio matutino de esta ciudad. El Uber se incorporó a la autopista en dirección al aeropuerto. 7 de junio, 210 p.m., David introdujo la llave en el cerrojo y la giró. La entrada estaba oscura. Accionó el interruptor. La luz inundó el espacio, iluminando la mesa consola vacía. Las llaves estaban sobre la consola. Su mirada se clavó en ellos durante medio segundo. Era su juego de repuesto. La llave electrónica del edificio y las llaves del apartamento estaban unidas por un cordón blanco que nunca antes había visto. Las llaves reposaban ordenadamente junto a su organizador de viaje negro, y al lado había un documento grueso con textura. Lo recogió. Su certificado de matrimonio se abrió en la página con el sello en relieve. David se quedó de pie con el certificado en la mano durante 5 segundos. Emma, sin respuesta, se quitó los zapatos y entró a grandes zancadas en la sala de estar. El sofá estaba vacío.
Sobre la impecable mesa de centro había un cuenco blanco limpio y vacío. El televisor estaba apagado. Emma, no hay nadie en la cocina. La estufa quedó tan limpia que no quedó ni una sola mancha de grasa. Abrió la nevera, casi vacía. Solo quedaba un cartón de leche y unos pocos huevos. En la oficina, el ordenador estaba apagado, los archivos estaban en su sitio, pero faltaban varios libros en el segundo estante. Entró en el dormitorio. La cama fue fabricada con precisión militar, el edredón perfectamente plano, las dos almohadas simétricas. Abrió el armario, el lado izquierdo, su lado, estaba completamente intacto, el lado derecho, el suyo, era estéril, aunque no del todo vacío, quedaban algunos abrigos viejos. Pero las bases de madera de la mayoría de los estantes estaban al descubierto. Abrió los 3 cajones inferiores, sin ropa interior, sin pijama, se giró y miró la mesita de noche. El marco de la foto estaba colocado boca arriba, su foto de boda. David apretó la mandíbula, sacó su teléfono y marcó su número. La persona con la que intenta comunicarse no está disponible en este momento. Volvió a llamar, la misma voz automatizada, abrió mensaje. Su último intercambio tuvo lugar la mañana del 5 de junio, él había escrito, la reunión informativa se va a retrasar. No me esperes despierto, había respondido ella, de acuerdo, nada más. Él escribió, ¿dónde estás? Le dio a enviar, no decía entregado, solo burbujas verdes. Ella había desactivado mensaje o su teléfono estaba sin batería, cambió a WhatsApp, envió el mismo mensaje, una marca de verificación gris. El mensaje llegó al servidor, pero no se había entregado a su dispositivo. Escribió, llámame, otra sola marca de verificación. David estaba de pie en medio de la habitación, agarrando el teléfono. Con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, llamó a Chloe, 3 timbres. Sí, soy David, ¿está Emma contigo? Una pausa de 12 al otro lado. No, ¿dónde está? No lo sé, eres su mejor amiga. ¿No se ha puesto en contacto contigo? La voz de Chloe se endureció, toda cortesía desapareció. Antes de que empieces a interrogarme, tal vez deberías interrogarte a ti mismo. Ni siquiera sabes cuándo te dejó tu propia esposa. Él permaneció en silencio. Ella no me dijo a dónde iba. Chloe espetó, sí. Hubiera querido que lo supieras, te lo habría dicho ella misma. Colgó, David bajó el teléfono, la pantalla seguía mostrando que la llamada había terminado, duración, 47 segundos. Regresó a la entrada y volvió a, las llaves. El cordón era nuevo, no era algo que tuvieran. Se había tomado la molestia de comprar un cordón, atar las llaves y dejarlas allí, no fue una decisión espontánea. Cerró de golpe el certificado de matrimonio y se quedó allí un buen rato, presionando la palma de la mano contra la gruesa cubierta de papel. 7 de junio, misma hora, Sydney, Australia. Emma estaba sentada en la zona común de su hostal. Su portátil estaba abierto. En la pantalla había un borrador de un correo electrónico. Estimado gerente de contratación, le escribo para expresar mi interés en el puesto de traductora por contrato en la Oficina Nacional de Auditoría de Australia en NAO. Escribió un párrafo, hizo una pausa, movió el cursor a la segunda línea, borró experiencia extensa y lo sustituyó por 5 años de práctica. Certificada por Nati, un vaso de papel con café instantáneo barato estaba sobre la mesa, ya se había enfriado, era su segundo día en Sydney. El primer día, compró una tarjeta SIM local, abrió una cuenta en el Commonwealth Bank y cambió sus dólares estadounidenses a dólares australianos. El segundo día, entró en 3 agencias de traducción y entregó su currículum. Una de ellas le pidió inmediatamente que hiciera una prueba de traducción. Hoy era el tercer día y estaba escribiendo una carta de presentación para la agencia gubernamental australiana. Su teléfono vibró, miró la pantalla, notificaciones de WhatsApp de David. ¿Dónde estás? Se quedó mirándola un segundo. Luego puso el teléfono boca abajo y siguió escribiendo. 5 minutos después, volvió a vibrar. No miró. La carta de presentación estaba lista. La revisó, ajustó algunas preposiciones, comprobó el formato y le dio a enviar. El correo electrónico se envió a las 10:12 p.m., hora de Sydney. Cerró su portátil, cogió el café frío y tomó un sorbo, luego cogió su teléfono y revisó los mensajes. Había 2, ¿dónde estás? Y llámame. Deslizó la pantalla hacia arriba. Su último mensaje, el mensaje decía, de acuerdo, enviado el 5 de junio, mientras iba en el Uber a Dallas. Cerró el chat sin responder.
8 de junio, Washington, D.C. David se despertó a las 6 a.m. y se salpicó la cara con agua helada, tenía ojeras moradas. Apenas había dormido dando vueltas en la cama hasta las 3 a.m., no era jet lag, 5 días en las Maldivas no le habían desajustado el reloj biológico. Era porque había revisado su teléfono cada 30 minutos. Sin respuesta, se puso su uniforme de combate del ejército y se fue a trabajar. Había una reunión informativa por la mañana en el Pentágono. Por la tarde, tenía que presentar el plan logístico para los próximos ejercicios. Su horario era idéntico al de cualquier otro día, pero a las 10 a.m. hizo algo inusual. Condujo hasta la agencia de traducción en Arlington donde Emma solía trabajar. La recepcionista era joven y no lo reconoció. Disculpe, se aclara la garganta. Emma Walker. ¿Sigue trabajando aquí o es Emma Smith? Su apellido de soltera. La chica consultó la base de datos. Renunció a finales del año pasado. Ya no trabaja aquí. Tiene su información de contacto actualizada. Lo siento, señor, no divulgamos información personal de ex empleados. Soy su esposo. La recepcionista lo miró. El uniforme militar. Las hojas de roble plateadas de teniente coronel en su pecho. La expresión severa en su rostro. Claramente se sintió intimidada, pero negó con la cabeza. Lo siento, pero realmente no tenemos su información nueva. David dio media vuelta y salió. Sentado en su coche, volvió a marcar su número, pero saltó directamente al buzón de voz. Abrió sus contactos y revisó la lista de conocidos en común. La lista era increíblemente corta. El círculo social de Emma siempre había sido reducido. Aparte de Chloe, solo podía pensar en sus padres. Dudó 3 segundos antes de marcar el número de su suegro. Hola, David. La voz del hombre mayor era cautelosa pero cálida. ¿Has tenido noticias de Emma en los últimos unos días? Sí, ella llamó anteayer y dijo, por fin se fueron de luna de miel a Australia. Nos dijo que no nos preocupáramos. David apretó el volante con más fuerza. Una historia de tapadera, incluso había inventado una historia falsa. Australia, repitió David con voz monótona. Sí, dijo ella, las vistas son preciosas. ¿Por qué no estás justo a su lado? Sí, lo estoy, la señal del móvil es irregular, le pediré que te llame más tarde. Colgó el teléfono. Australia. Se sentó en el asiento del conductor mirando fijamente su teléfono. Abrió Safari y buscó vuelos de DC a Australia en los últimos 3 días. 9 de junio, Sydney. Emma entró en un rascacielos corporativo en Martin Place, la agencia de Collinsburg, donde había realizado la prueba de traducción el día anterior. La había citado para una entrevista. La entrevistadora era una mujer australiana de unos 50 años, con el pelo corto y gafas rojas, que hablaba a toda velocidad. Sus resultados en la prueba escrita fueron excelentes, 98% de precisión, la puntuación más alta en este grupo de candidatos. Pero tengo una pregunta. Emma estaba sentada frente a ella, completamente recta, con las manos apoyadas tranquilamente sobre su regazo. Su currículum muestra la certificación NATI, pero un periodo sin empleo durante el último año. ¿Por qué? Motivos personales que ya han sido resueltos por completo. El gerente la miró y no insistió. Trabajamos a un ritmo acelerado. El plazo de entrega de documentos legales comerciales es estrictamente de 48 horas. ¿Estás preparado para trabajar horas extras? Sí, puedes empezar el lunes. 3 meses de libertad condicional. La tarifa es de $42 australianos por hora. Hablaremos de un aumento de sueldo después del periodo de prueba. Eso me parece bien. La gerente se puso de pie y extendió la mano. Bienvenida a bordo, Emma. Al salir de la oficina, Emma compró un café con leche caliente en una cafetería de la planta baja. La luz del sol se filtraba a través de las puertas de cristal. Junio en Sydney era invierno. La temperatura apenas superaba los 60 grados. Pero el cielo era de un azul intenso y sin nubes. Ella tomó un sorbo. El café caliente le quemó ligeramente la lengua. Su teléfono sonó. Ella miró la pantalla. Un número de David Walker. Ella vio cómo su nombre aparecía en la pantalla 6 veces. Entonces pulsó rechazar. 9 de junio, Virginia. 14,30 usuario ocupado. David estaba en el balcón de su apartamento. Con el teléfono pegado a la oreja, ni siquiera se había quitado la chaqueta del uniforme. Acababa de regresar de la base. Volvió a marcar. Sonó y sonó. Más de 10 anillos. Sin respuesta. Golpeó su teléfono contra la barandilla metálica del balcón. No se hizo añicos.
pero el sonido del metal contra el metal fue brutal. Rechazar la oferta y apagar la aplicación eran dos cosas muy diferentes. La primera vez la llamada se conectó, pero se cortó después de 6 timbres. Ella lo rechazó. Ella escuchó el teléfono sonar, vio su nombre y optó por colgar. David volvió a entrar en la sala de estar. El apartamento estaba en silencio. No se trataba simplemente del silencio de la gente, era un vacío físico. No se oye ningún ruido de la cocina, ni el zumbido de la lavadora, ni el chapoteo del agua sobre las plantas del balcón. Nunca antes se había percatado de esos ruidos, pero ahora su ausencia era ensordecedora. Fue a la cocina y abrió el refrigerador. La leche se había agriado, los huevos seguían allí, pero él no tenía ni idea de cuándo los había comprado ella. Probablemente también eran malos. Sus notas adhesivas escritas a mano aún permanecían pegadas a los estantes. Salsas de carne y productos lácteos escritas con su pulcra letra cursiva redondeada. Cerró la nevera y abrió la aplicación de Uber Eats. Cuando fue a finalizar la compra, la dirección de entrega se completó automáticamente. De repente se dio cuenta de que ella le había creado esa cuenta. Incluso las instrucciones de entrega, dejar en la puerta, no llamar, fueron escritas por ella. Él nunca había pedido comida a domicilio porque nunca lo había necesitado. 11 de junio, Sydney. Primer día de trabajo de Emma. La oficina de Collinsburg tenía una distribución diáfana y estaba ubicada en la planta 14. Su escritorio estaba junto a la ventana. Su tarea matutina consistía en redactar un contrato comercial de 200 páginas, un acuerdo de empresa conjunta entre una empresa exportadora de Europa del Este y un socio minero australiano. Era un lenguaje jurídico complejo, pero ella traducía con rapidez. Mientras estudiaba para el examen NAATI, había practicado con cientos de estos textos. La memoria muscular seguía intacta. Durante su hora de almuerzo, bajó, compró un sándwich y se sentó en un banco en Martin Place. Un músico callejero tocaba una melodía acústica relajada, ligeramente desafinada. Las palomas revoloteaban alrededor de sus botas. Dio un mordisco y revisó su teléfono. 3 mensajes de WhatsApp, todos de David. El primero se envió ayer a las 23 EDT. Levanta el teléfono. El segundo esta mañana. ¿Dónde diablos estás? Regresar. Tenemos que hablar. El tercero hace una hora. Emma, si no respondes, voy a presentar una denuncia por desaparición ante la policía. Terminó su sándwich, arrugó el envoltorio y lo tiró a la basura. Abrió WhatsApp y escribió 2 palabras. No te molestes. Pulsa enviar. Sabía que él vería esas palabras y sabría que estaba viva, que no había sido secuestrada y que se encontraba perfectamente bien. Ella simplemente no quería tener nada que ver con él. Tras enviarlo, volvió a silenciar el chat, bloqueó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo del abrigo. 11 de junio, Pentágono. 20 horas. David estaba sentado en una reunión de estrategia. Su teléfono vibró, bajó la mirada. Un mensaje de WhatsApp de Emma, 2 palabras. No te molestes. Se quedó mirando esas 2 palabras durante 3 segundos enteros. El comandante que estaba al otro lado de la mesa gritó: Colonel Walker, tiene la palabra. Colocó el teléfono boca abajo. La reunión se prolongó durante 40 minutos más. Tenía la mirada fija en los informes, pero pasaba las páginas mucho más despacio. Cuando la sala quedó vacía, permaneció sentado. Su ex se quedó junto a la puerta. Señor, la coordinación del campo de tiro se pospone para mañana. Entendido. El ex se fue. David volvió a __. El teléfono. No te molestes. No te molestes con la policía. No te molestes en buscar. No te preocupes. No es asunto tuyo. Nunca había recibido un mensaje así de ella. Durante 11 meses, ella solo le había enviado mensajes de texto. Vale, sí, te estoy esperando. Nunca más de 3 palabras. Pero cada palabra era sumisa y complaciente. Ahora, eran solo 2 palabras. Pero la gravedad había cambiado por completo. Empezó a escribir: sube a un avión y vuelve a casa ahora mismo. Su pulgar se cernía sobre el botón de enviar. Esperó 2 segundos. Lo borró y escribió: tenemos que hablar. Pasó un minuto, luego 2, luego 10, ninguna respuesta. Tocó su perfil. La foto era de árboles de otoño. Antes era una flor. Retrocedió y volvió a comprobar, casi paranoico de que lo hubiera bloqueado. Entonces hizo algo más. Abrió su aplicación bancaria de Chase, con la intención de transferir dinero a la cuenta conjunta solo para ver qué pasaba. A mitad de la transferencia, el sistema mostró un error.
Cuenta no disponible para transferencias instantáneas. Lo intentó de nuevo, el mismo error. Llamó al servicio de atención al cliente de Chase. Después de 3 minutos en espera, un representante contestó: «Hola, quiero consultar el estado de una cuenta corriente». La titular de la cuenta, Emma Walker, terminó en: «¿Es usted el titular principal de la cuenta?» «Señor, no, soy su marido. Le pido disculpas, señor, pero no podemos revelar información a terceros que no estén registrados en la cuenta. El titular de la cuenta deberá contactarnos directamente», colgó. Transferencias instantáneas desactivadas. Eso significaba que la cuenta estaba completamente separada de su perfil. Su número de teléfono había sido borrado, no podía enviar dinero, no podía ver el saldo. Cuando hizo esto, intentó reconstruir una cronología. Tenía que ser antes del 5 de junio, mientras ella todavía estaba en casa, mientras estaba parada frente a él, diciendo: «De acuerdo». Estaba borrando activamente su acceso a su vida. David dejó el teléfono sobre el escritorio, entrelazó los dedos y los presionó contra su frente. Cerró los ojos. De vuelta en su oficina en casa, sobre el posavasos de silicona de su escritorio, ya no había absolutamente nada. 13 de junio, Sydney. Emma recibió una invitación a una entrevista de la oficina de auditoría de la AO. El correo electrónico llegó a las 9 a.m., entrevista programada para el lunes a las 20 p.m., requisitos: traer muestras originales de traducción del certificado NATI y 2 cartas de recomendación. Cartas de recomendación. Podría pedirle una al jefe de su antigua agencia en DC. Para la segunda, pensó en ese momento, abrió LinkedIn y encontró a su antiguo profesor universitario, un australiano que impartía teoría de la traducción en Georgetown. Le envió un mensaje. 2 horas después, él respondió: «Por supuesto, Emma, envíame tu currículum actualizado, lo tendré listo para el viernes». Ella respondió: «Gracias, profesor». El trabajo en Collinsburg ya se había convertido en rutina. Al tercer día, terminó el contrato de 2 páginas. Su supervisor lo revisó, no dijo nada y simplemente deslizó una carpeta enorme sobre su escritorio. Fecha límite para la documentación de la licitación pasado mañana. Emma abrió el archivo y se puso a trabajar. 13 de junio, D.C. Suburbios. David condujo hasta la casa de los padres de Emma por tercera vez. Las 2 primeras veces había pasado por allí con la excusa de estar en el vecindario tratando de obtener información, pero la pareja mayor solo sabía que su hija estaba de vacaciones en Australia. Y los llamaba cada 2 días. David ya lo sabía porque su suegra había añadido: «Emma dijo que la señal de celular en el interior es terrible, así que tal vez no pueda comunicarse con ustedes. Nos dijo que no nos preocupáramos». En esta tercera visita, su madre le sirvió un plato de estofado de carne casero. Él se sentó a la mesa del comedor mientras su padre veía las noticias. «David, ¿cuándo vas a volver para reunirte con ella?», preguntó su padre. Emma dijo que está extendiendo el viaje unos días. Pronto, comió el estofado. El sabor no era el mismo que el de Emma. Emma siempre le añadía un chorrito de vinagre de vino tinto para darle profundidad al caldo. Su madre usaba vinagre blanco común. Nunca se había fijado en las especias que ella usaba. Al salir de casa, se quedó junto a su coche en la calle suburbana, Washington, D.C. En junio era un pantano, la camisa se le pegaba a la espalda, el sudor le perlaba la frente. Sacó el teléfono y abrió WhatsApp. Su último mensaje seguía siendo: «No te molestes». No había respondido al suyo. «Tenemos que hablar». Volvió a escribir: «¿Cuál es tu objetivo final?». Enviado. Pasó 1 minuto. Añadió: «Vuelve a casa. Podemos resolver esto». Esta vez esperó mucho tiempo. Todo el trayecto de vuelta al Pentágono, la pantalla de su teléfono permaneció en negro. 18 de junio, el Pentágono. David estaba sentado en un sofá de cuero en el despacho del director de personal militar. Frente a él, el coronel Miller hojeaba un archivo. Al terminar la última página, cerró la carpeta y la deslizó hacia el centro del escritorio. «Walker, seré franco». Miller se quitó las gafas. «Está pidiendo usar canales seguros y banderas de la CBP para rastrear los viajes al extranjero de su esposa. No lo apruebo. Ella está en el extranjero, señor. No puedo comunicarme con ella. Necesito confirmar que está a salvo. Sus padres dicen que ella los llama, pero ha cortado todo contacto conmigo. Entonces está a salvo. Simplemente no quiere hablar con usted. Este no es problema del ejército». David se aclara la garganta, se agarró al reposabrazos del sofá.
entonces enviaré una solicitud a través de la policía local. Le desaconsejo encarecidamente eso, advirtió Miller, volviéndose a poner las gafas. Usted posee autorización de seguridad TS, SCI, su esposa huyó repentinamente a un país extranjero. Si usted empieza a causar revuelo o si ella empieza a hablar allí, la contrainteligencia de la DCSA le retirará su autorización de seguridad en un abrir y cerrar de ojos. Las juntas de ascenso se reúnen a finales de año. ¿Quieres recibir el rango de coronel completo o no? David permaneció en silencio. Resuelvan sus disputas domésticas en privado, añadió Miller. No involucres al Departamento de Defensa en esto. Ella no está en casa. Espera a que regrese. Te lo digo gratis. Con tu rango y posición, un escándalo público hundirá tu carrera para siempre. David se puso de pie. Entendido, señor. Salió de la oficina y se quedó un momento en el pasillo del anillo E. La luz del sol se filtraba por las ventanas, proyectando haces de luz sobre el linóleo. De pie en las sombras, sacó su teléfono. La conversación con Emma se había interrumpido. Abrió sus contactos y encontró un nombre, Greg, un viejo amigo de West Point que ahora trabajaba en inteligencia cibernética en el Departamento de Seguridad Nacional. El seguimiento de las salidas fronterizas no se limitaba solo a los militares. Si tenías contactos, podías mover hilos. Llamó. Greg, soy Dave Walker, ¿estás ocupado? Tomemos una cerveza. 18 de junio, Sydney. Emma estaba sentada en una sala de conferencias con paredes de cristal en el 8º piso del edificio ANAO. Frente a ella se sentaba un panel de 3 personas. El director del proyecto, un auditor senior y un representante de recursos humanos. Sobre la mesa dejó su currículum, una copia de su certificado NATI y sus cartas de recomendación. El director del proyecto, un australiano de unos 50 años con un elegante traje gris, habló con calma. Señorita Walker, señorita Smith. Por favor, uso mi apellido de soltera profesionalmente, señorita Smith. Este puesto implica la traducción de documentos de auditoría altamente confidenciales relacionados con el cumplimiento corporativo, específicamente el seguimiento de empresas internacionales sospechosas de sanciones, evasión y cadenas de suministro del mercado gris. Muchos de estos flujos de dinero conducen a entidades fantasma de Europa del Este y Rusia. Tendrá algún conflicto de intereses al manejar materiales relacionados con esas regiones. Emma se sentó completamente erguida. No tengo ningún conflicto de intereses. Explíquese. Tiene amplios vínculos con el sector de defensa de Washington, D.C., debido a su reciente residencia. Trabajo exclusivamente como lingüista. No tengo filiaciones políticas ni obligaciones con ningún aparato gubernamental extranjero o nacional. Mi trabajo es la traducción precisa de datos, no su evaluación. La auditora senior hojeó su portafolio. Su traducción de prueba fue impecable, pero la terminología de auditoría es muy específica. Ha trabajado antes con formatos de informes de la ANAO. No, pero durante la última semana revisé su auditoría disponible públicamente, informes y redactó una traducción simulada basada en la evaluación de desempeño de su AI del año fiscal pasado. Sacó 3 páginas grapadas de su carpeta y las deslizó sobre la mesa. Los entrevistadores intercambiaron miradas. El director del proyecto tomó las páginas y las escaneó rápidamente. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Hiciste esto por tu propia iniciativa? Sí. La entrevista duró otros 20 minutos. Al terminar, el director del proyecto le estrechó la mano. Nos pondremos en contacto a finales de semana. Cuando Emma salió del edificio, una lluvia fría y brumosa de invierno caía sobre Sydney. No tenía paraguas. Se detuvo bajo el toldo un momento, se subió la capucha de la chaqueta y entró en la lluvia. 20 de junio, Virginia. David llevó a Greg a cenar a un discreto restaurante de carnes en Alexandria. Se sentaron en una cabina con poca luz. Greg, necesito un favor, necesito que busques un registro de salida. Greg dejó el tenedor y lo miró. ¿Quién? Mi esposa. Las cejas de Greg se alzaron, pero se quedó callado esperando. Está en Australia. El teléfono está apagado, no contesta mensajes. Necesito saber desde qué aeropuerto voló, qué día y dónde aterrizó exactamente. Sé que no está registrado, pero compruébalo en los manifiestos del DHS. Apellido de soltera, Emma Smith. Te enviaré su número de pasaporte por mensaje. Greg agitó su bourbon. Combatir el malentendido. Una vez que la encuentre, lo arreglaré. Greg se quedó callado un momento. De acuerdo, buscaré, pero ten en cuenta que el sistema registra cada consulta.
Solo puedo obtener su salida de EU. No puedo rastrear sus movimientos una vez que esté en territorio extranjero. Solo la salida está bien, la necesito en 2 días. 22 de junio. Greg le envió a David un mensaje de texto seguro a su teléfono personal. Smith, número de pasaporte, salió el 5 de junio de Dallas a ED, destino Sydney SYD, vuelo Emirates vía DXB, clase económica, viajando sola. 5 de junio, el cuarto día de su viaje a las Maldivas, el día que salió del apartamento. Un pasajero en clase económica, David se sentó en su oficina del Pentágono mirando fijamente la pantalla. Afuera podía oír la débil cadencia de una unidad de instrucción que gritaba pasos, izquierda, derecha, izquierda. La mañana del 5 de junio, le había enviado un mensaje de texto: la sesión informativa se va a retrasar, no me esperes despierta, y ella respondió, de acuerdo, y luego tomó un taxi al aeropuerto. David apretó el teléfono, con la palma de la mano sudando. De repente, una revelación lo golpeó como un tren de carga. ¿Qué hace ella en Sydney? La certificación NATI, había hablado de ello antes de la boda, la visa australiana de trabajo y vacaciones que había obtenido años atrás, pero que nunca usó. En aquel entonces, él le preguntó, ¿por qué quieres ir allí? Y ella dejó el tema para siempre. Ahora la estaba usando. Desbloqueó su computadora portátil personal, fue a su cuenta de Gmail y escribió en la barra de búsqueda, Emma Smith. Nada, ella nunca le había enviado un correo electrónico allí. Entonces recordó, ella sabía la contraseña, DW031689, se la había dicho una vez y nunca la cambió. Abrió frenéticamente la configuración de seguridad de su cuenta de Google y consultó la actividad de seguridad reciente y el historial de inicio de sesión. 3 de junio, 11:42 p.m. Dirección a Key Virginia ISP Verizon FiOS Red Doméstica. 3 de junio. 22:08 p.m. Dirección a Key Virginia ISP. 2 inicios de sesión en Verizon FiOS la tarde del 3 de junio, con 26 minutos de diferencia, justo cuando él no estaba en casa. Hicieron que un sudor frío recorriera la espalda de David. No necesitaba adivinar lo que ella había visto. Toda la conversación por correo electrónico con Eleanor Morgan estaba ahí, las reservas del resort, la coordinación del vuelo, lo había leído todo. No era un rumor, no era una sospecha, lo leyó con sus propios ojos, y después de leerlo, no montó en cólera, no lloró, no lo llamó gritando, agotó sus ahorros, le cortó el acceso a las cuentas bancarias, encontró un abogado, compró un billete a Sydney y desapareció. Y lo hizo todo en 48 horas, entre el 3 y el 5 de junio. Durante esas 48 horas, seguía respondiendo a sus mensajes con sí y vale. David se levantó tan bruscamente que su silla de oficina se deslizó medio metro hacia atrás. El chirrido de las ruedas rompió el silencio de su oficina, caminó hasta la ventana y se apoyó pesadamente en ella, alféizar, agarrándolo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. 23 de junio, un notificador llegó al Pentágono. Petición de disolución de matrimonio, peticionaria, Emma Smith. Demandado, David Walker. El coronel Miller lo llamó a su oficina de nuevo. El rostro del coronel estaba de un rojo oscuro por la furia. Walker, acabo de leer la petición que se entregó a la seguridad de la base. Arrojó una gruesa pila de papeles sobre el escritorio. David los recogió. Abogado del peticionario, Michael Evans. Motivos, adulterio y diferencias irreconciliables. Pruebas. Manifiesto de vuelo que prueba el viaje conjunto con la civil Eleanor Morgan. Recibos del resort. Amplia correspondencia por correo electrónico. Demandas. Divorcio absoluto. Renuncia a la distribución equitativa. David hojeó las páginas hasta que su dedo se detuvo en la lista de pruebas. 14 capturas de pantalla impresas. Esos 26 minutos. Miller habló con voz peligrosamente baja. Un oficial con autorización de seguridad TSSCI tiene una esposa que huye a un país extranjero. Inicia un divorcio de tierra arrasada y adjunta pruebas contundentes de su no autorizado y no aprobado, viajes al extranjero a las Maldes. La contrainteligencia de la DCSA ya ha abierto una investigación sobre tu expediente de seguridad. ¿Tienes idea de lo que esto significa? David no pudo levantar la vista. Para finales de año, tu nombre será borrado de la lista de ascensos. Miller se burló. Y mientras esta investigación esté activa, estás inhabilitado. ¿Cómo vas a solucionar esto? No firmaré los papeles, lo impugnaré, y lo empeoraré, ladró Miller.
Un juicio público caótico con filtraciones a los medios, acabará con tu carrera y la violación de seguridad te enviará a un consejo de guerra. Resuelve esto discretamente. 24 de junio, David estaba sentado en el sofá de su oscura sala de estar. Su portátil estaba abierto. En la pantalla estaba la página web de Emirates buscando vuelos a Sydney, pero no estaba reservando un billete, no podía volar. Los viajes al extranjero para un oficial bajo una investigación activa de la DCSA eran imposibles. Su pasaporte estaba marcado, estaba atrapado, sabía ella que todo se desarrollaría exactamente así. Cogió su teléfono, abrió WhatsApp y pulsó el botón de llamada de voz para Emma. 15 segundos de sonando, llamada rechazada. Escribió: tengo los papeles, si quieres el divorcio, vuelve a Washington D.C. y dímelo a la cara. 1 minuto después, apareció una respuesta de 2 palabras: no volveré. David, ¿qué quieres? El tribunal va a imponer un periodo de separación, esto se alargará durante meses. Emma, lo sé, y tu cadena de mando también lo sabe. Cuanto más se prolongue el proceso, más indagarán los investigadores de seguridad. Ella lo sabía. Conocía el sistema militar a la perfección. Sabía que un divorcio ruidoso y prolongado era una sentencia de muerte para su carrera. No necesitaba ganar el caso de inmediato. Solo necesitaba que el caso pendiera sobre su cabeza como la espada de Damocles. David dejó el teléfono sobre la mesa de centro. La mesa estaba completamente vacía. Incluso el cuenco de porcelana blanca había sido guardado en los armarios hacía semanas. Apoyó la cabeza en el sofá y se quedó mirando la luz del techo. Antes no le importaba quién compraba las bombillas ni qué temperatura de color tenían. Ahora se sentaba bajo esa luz cegadora todas las noches. 28 de junio, Sydney. Emma recibió un correo electrónico de la ANAO, una oferta oficial para el puesto de traductora contratada, un contrato de 2 meses con una tarifa de $480 australianos por día, oficina en el distrito financiero de Sydney. La verificación de antecedentes había sido aprobada, hizo clic en aceptar. Luego le envió un correo electrónico a su abogado, Sr. Evans: he aceptado un puesto en la Oficina Nacional de Auditoría de Australia. Traduciré materiales de auditoría internacionales. Este detalle podría serle útil. La respuesta de Evans fue instantánea, brillante. Una vez que la contrainteligencia de la DCSA se da cuenta de que la esposa concertada de un alto funcionario trabaja para una agencia gubernamental extranjera, incluso una aliada, le pondrán una pistola en la cabeza para que firme esos documentos de inmediato y así contener las consecuencias. Emma lo entendió. Fuera de la ventana de su pequeño subarrendamiento, llovía. La semana siguiente se mudaría a un apartamento decente en Newtown, a solo 7 minutos a pie de la estación de tren. Abrió su aplicación de notas y escribió: Plan de negociación 1, sin reconciliación. 2. No regresar a los CEU. 3. Exigir firma inmediata. Julio. 3. Mediación por video. En la pantalla se veía una elegante sala de conferencias. David estaba sentado junto a un abogado designado por Haga. Al otro lado la pantalla mostraba una habitación en Sydney. Emma estaba sentada en un escritorio contra una pared blanca. Su abogado, Michael Evans, estaba conectado desde su oficina en Washington, D.C. El abogado de David comenzó: Emma, mi cliente está dispuesto a ofrecer un pago único sustancial de pensión alimenticia si usted acepta retirar la demanda o, al menos, archivar el proceso. Mi cliente tiene una sola exigencia, interrumpió Evans con suavidad: divorcio absoluto. Si su cliente está de acuerdo, firmamos un acuerdo renunciando a todas las reclamaciones sobre su pensión y bienes. Los ojos de David no se apartaron de la pantalla. Miró fijamente a Emma. Había adelgazado. Sus pómulos estaban más marcados. Su cabello un poco más corto. Llevaba un suéter de cuello alto gris oscuro. Emma. David habló. Su voz era más baja de lo habitual. Podemos hablar en privado. No hay nada que tengas que decir que no se pueda decir oficialmente, respondió ella con calma. Los músculos de la mandíbula de David se tensaron. Admito que mentí, pero no había nada físico entre Eleanor y yo. En Maldes, nosotros del 2 al 7 de junio, interrumpió Emma, la transferencia se realizó para 2 villas contiguas. Comparten una puerta de comunicación. Vi la confirmación de la agencia de viajes. El silencio se apoderó de la sala de conferencias de Washington D.C. El dedo índice de David se contrajo como si luchara por mantener la compostura. Puedo explicarlo todo. No necesitas explicarlo.
Su voz era nítida como el cristal. El plazo para que dieras tus explicaciones se cerró el 1 de junio, cuando te paraste en la puerta de nuestro dormitorio y me mentiste a la cara sobre una reunión informativa de emergencia. Esa era tu única oportunidad. Mi petición es sencilla. Firma los papeles del divorcio. De lo contrario, esto se prolongará y su autorización TSCI se verá aún más perjudicada. David se quedó mirando el monitor. No firmaré. Sí, cometí un error, pero esto se puede solucionar. Tu contraseña de Gmail era DW031689. En tan solo 26 minutos, leí toda su correspondencia. Emma lo interrumpió fríamente. Lo que tú llamas error, yo lo leí de principio a fin. Hemos terminado aquí, esperaremos el fallo del tribunal. La pantalla se puso negra. Emma se recostó en su silla en Sydney. Sus dedos temblaban. Ligeramente, la voz de su abogada se escuchó a través del canal de audio. Él firmará, es solo cuestión de tiempo. Emma abrió su portal de trabajo de ANAO. Su primer proyecto consistió en traducir un informe de auditoría sobre las cadenas de suministro paralelas utilizadas por una empresa de logística australiana. 15 de julio, Emma había traducido 47 páginas del informe de auditoría. El informe detallaba una adquisición masiva de equipos a nivel internacional que eludía las sanciones mediante empresas fantasma en los Emiratos Árabes Unidos. En el apéndice, la empresa intermediaria rusa que recibió los pagos finales figuraba como Alan O'Morgan, directora de Global Trends LLC. Emma se quedó mirando la pantalla. Global Trends LLC se registró el pasado mes de septiembre. El cuarto mes de su matrimonio con David. Abrió la base de datos y profundizó en la investigación. Los auditores habían marcado los contratos con una bandera amarilla. El margen de beneficio del intermediario fue un 37% superior al valor de mercado. En última instancia, el dinero procedía de subcontratistas del Departamento de Defensa, concretamente de contratos de adquisición del Departamento de Defensa canalizados a través de la división de logística de David en el Pentágono. Todo encajó a la perfección. Eleanor no era solo un amigo de la infancia, ella era socia comercial. Ella conseguía lucrativos subcontratos de defensa a precios inflados a través de su departamento y desviaba el dinero al extranjero. Emma cogió su teléfono y le envió un mensaje de texto a su abogado. Michael, tengo información nueva. Se refiere a la participación del demandado en una trama de corrupción. 3 minutos después, Evans la llamó. ¿Estás completamente seguro? Estoy traduciendo la auditoría oficial. Los datos se obtuvieron legalmente. La empresa de Morgan es una entidad fantasma que desvía fondos de las adquisiciones del Departamento de Defensa. Emma, la voz del abogado se tornó sumamente seria. Esto ya no es un divorcio complicado. Esto es corrupción federal. El Departamento de Defensa. El inspector general y el NSIS abrirán una investigación penal. Reúna todas las pruebas, los correos electrónicos donde se discuten los proyectos, los vuelos a las Maldivas y el registro corporativo para el transporte global. Redactaré una denuncia para presentarla ante el Departamento de Defensa. Esto pondrá fin a su carrera y probablemente lo llevará a Leavenworth. Dame 3 días. El 18 de julio, Evans se aclara la garganta. Envió el borrador de la denuncia del informante, las capturas de pantalla de los correos electrónicos, los billetes de avión y los datos transfinancieros globales. Emma lo leyó todo y respondió, violación, 20 de julio. La denuncia llegó a manos del inspector general del Departamento de Defensa. 22 de julio, el Pentágono. David fue relevado del mando. La orden se emitió a las 10 de la mañana. A la espera de una investigación penal por parte del inspector general del Departamento de Defensa y el NSIS, el teniente coronel Walker queda suspendido de todas sus funciones. Autorización de seguridad suspendida, restricciones de viaje. David estaba de pie junto a la ventana de su oficina. El recinto de desfiles estaba vacío. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Emma por WhatsApp. ¿Presentaste la queja ante la inspección general? Respuesta, sí. Su mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que llegó a romper la carcasa. ¿Entiendes lo que esto significa? Me van a meter en una prisión federal. Emma, lo entiendo. David comenzó a teclear furiosamente. Te di un hogar. Te daba $1,500 cada mes para que vivieras cómodamente. El apartamento estaba a mi nombre, pero tú vivías allí, conducías el coche cuando querías, y quieres arruinarme la vida por unas vacaciones. La respuesta llegó 10 segundos después. Era más corto. Me dabas $1,500 al mes para pagar las facturas de los servicios públicos y comprar comida.
El margen de beneficio en los contratos de Global Trans ascendía a millones. Tú pagaste mis gastos de manutención. Le transferiste enormes sumas de dinero a través de una trama de corrupción federal. Ya no tenemos nada más de qué hablar. David se quedó mirando las palabras. Ella lo había resuelto todo. Él no había recibido sobornos directos derivados del contrato, pero había un correo electrónico de Eleanor, una vez firmado. Te debo mucho. Elsis lo interpretaría de forma inequívoca. El 28 de julio, David fue citado a declarar por Elsis y los fiscales federales. Se le imputan cargos por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y abuso de confianza pública. Regresó al apartamento y se desplomó en el sofá. El lugar era una ruina, no había limpiado en semanas. Las bombillas LED de luz diurna del techo seguían brillando con intensidad, pero la luz resultaba estéril, como la de una sala de urgencias. La nevera estaba vacía. Sus notas adhesivas seguían pegadas a los estantes de plástico. En esta casa no se había oído ni un solo sonido de vida durante 53 días. El 29 de julio, David llamó al abogado de Emma, señor Evans. Firmaré los papeles del divorcio y el acuerdo de conciliación de inmediato. Excelente, las presentaré ante el tribunal. Podemos agilizar el decreto. Y una cosa más. La voz de David se quebró. Díselo, dile que deje de cooperar con los investigadores, dejen de filtrar documentos. Dejaré que el proceso siga su curso como debe ser, respondió Evans, con calma. Transmitiré tu mensaje. 29 de julio, Sydney. Emma recibió un mensaje de texto de su abogado. Firmó, te está rogando que no hagas más ruido. Emma estaba sentada en su pequeño apartamento de Newtown. El vaso de agua que tenía sobre su escritorio se había calentado. Con la mano izquierda, se frotó el dedo anular, donde aún se apreciaba una leve marca de bronceado de su anillo de bodas. El anillo había estado en el fondo de su maleta durante semanas. Ella respondió por mensaje de texto, entendido, y apagó la lámpara. 12 de octubre, llegó el decreto final. El matrimonio fue disuelto oficialmente. Esa misma semana, los fiscales federales acusaron formalmente a David Walker ante un tribunal federal. 6 de noviembre, Sydney, 4 p.m., hora local, 12 horas a.m., Est. Una última videollamada solicitada por el abogado defensor de David. Emma estaba sentada en su escritorio. David apareció en la pantalla. Él no estaba en su antiguo apartamento de Arlington. Se encontraba en una habitación desolada, con las paredes desnudas. Sus bienes habían sido congelados. Llevaba una sudadera gris lisa y tenía un aspecto demacrado. Sus pómulos sobresalían y sus ojos estaban hundidos. 7 segundos de silencio. Emma, ella miró la pantalla. Solo quería darte las gracias. Y lo siento. Ella no dijo nada. Acabo de darme cuenta de que le temblaba la voz. Lo daba todo por sentado. Durante 11 meses. Cocinaste, limpiaste, te acordaste de mis pastillas, cambiaste las bombillas, escribiste las etiquetas. Cuando te fuiste, me di cuenta de que nada de eso sucedió por arte de magia. Lo hiciste todo. Tú, hizo una pausa, frotándose las manos. Pensaba que era simplemente tu deber como esposa. Emma esperó un instante, asegurándose por completo de que él hubiera terminado antes de hablar. Lo que acabas de decir no es una disculpa. Simplemente estás describiendo lo que perdiste. Se te hizo incómodo vivir sin mí, y te quejas de esa incomodidad. Usaste el tiempo pasado. Pensé que era mi derecho. En aquel entonces no lo considerabas un error. Solo cambiaste de opinión porque las consecuencias finalmente te alcanzaron y te arruinaron. David apretó la mandíbula con fuerza. No necesito tus disculpas, David. Mi partida y la presentación de ese expediente al inspector general no se hicieron para obligarte a pedir disculpas. Entonces, ¿para qué servía? Él pidió santo. Para mí, ya no tiene absolutamente nada que ver contigo. Extendió la mano para, el ratón. Esta es nuestra última conversación. Ella pulsó finalizar llamada. La pantalla se puso negra. Emma se levantó, fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y se lo bebió. Hacía frío y era refrescante. 19 de diciembre, Emma salió de la sala de llegadas del Aeropuerto Internacional de Sydney. Acababa de regresar de un viaje de trabajo a Melbourne. Los directores de la ANAO estaban encantados con su trabajo y le acababan de ofrecer prorrogar su contrato indefinidamente. El cálido viento veraniego de Sydney le golpeaba la cara. El sol estaba en su cenit. El cielo era de un azul brillante y translúcido. Se detuvo junto a la acera para esperar su Uber.
Las ruedas de su maltrecha maleta samsonite plateada de 8 pulgadas chirriaban ligeramente. Metió la mano derecha en el bolsillo de la chaqueta y sus dedos rozaron un pequeño círculo de metal frío, su anillo de bodas. Había viajado con ella desde Washington, D.C., hasta Sydney, y luego a Melbourne. No lo había tirado antes, no por sentimentalismo, sino simplemente porque no había encontrado el momento adecuado. Ahora era el momento perfecto. Sacó el anillo y lo miró. En el interior estaba grabada la fecha de su boda. Se giró hacia una espesa arboleda que bordeaba la carretera del aeropuerto. Con un gesto casual de la muñeca, arrojó el anillo. El metal brilló bajo el intenso sol australiano, trazó un arco corto y se desvaneció silenciosamente entre la densa vegetación. Ni siquiera se fijó dónde cayó. Su Uber llegó, cogió su maleta, abrió la puerta y se deslizó en el asiento trasero. CBD, por favor. El coche arrancó. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, acariciando cálidamente sus manos, que reposaban suavemente sobre su regazo. En su dedo anular izquierdo no quedaba rastro alguno, estaba completamente vacío, sin ningún defecto.